Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Rebeca, ¿estás lista? Sí, doctor. Buenos días, doctor. Ok, entonces, Fernanda, ¿ya puedes grabar tú también? Sí, ya empecé a grabar. Bueno. Ya me van a proyectar la presentación. Ok. Bueno, a mí me tocó el tema de medicación preoperatoria. Siguiente. Esta información la recopilé de un artículo que me proporcionó el doctor que se titula Medicación crónica durante el preoperatorio, suspender o no suspender. Y en el índice vamos a tocar todos estos temas. La introducción, fármacos que alteran la hemostasia, fármacos cardiovasculares, hipolipidemiantes, fármacos empleados en enfermedades sistémicas, antidiabéticos orales e insulina, terapias hormonales, plantas medicinales, psicofármacos, la bibliografía y las preguntas. Bueno, hoy en día la anestesiología y la reanimación cada vez será más frecuente en médicos y de otras áreas que se impliquen en este campo, y esto es así por diferentes motivos, ya que existe una gran variedad de especialistas que realizan este procedimiento, que es el de la anestesiología, pero en cirugías menores, con anestesia local de forma autónoma sin la necesidad de un apoyo del especialista que es el anestesiólogo. Estos médicos deben de estar actualizados sobre las interacciones de diversas medicaciones crónicas sobre el proceso quirúrgico, como es la hemostasia y la cicatrización, porque es muy importante que los médicos estén al tanto de cómo actúan los medicamentos a base de la anestesia, como también saber bien cuáles serían los riesgos y los efectos secundarios en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas que también pueden verse descompensadas en el periodo preoperatorio, y qué mejor que evitar todos estos riesgos. Siguiente, por favor. Bueno, los fármacos que alteran la hemostasia. Son una gran variedad de fármacos. Estos tienen efectos sobre la hemostasia, limitan su continuidad en un contexto de riesgo de sangrado en el perioperatorio, y que es necesario tener un buen manejo en este periodo. También hay que tener en cuenta la gran importancia de las indicaciones de estas medicaciones, como es el riesgo concreto de sangrado en cada intervención quirúrgica. En cualquier caso, todos ellos deben ser administrados de nuevo en el posoperatorio, ya que en algunas veces la medicación se la quitan al paciente 2 o 3 días antes. Y también es muy importante volver rápido a poner la medicación para que el paciente no tenga algún efecto secundario, ya sea en las primeras 24 horas. Y aquí en la imagen vamos a observar algunos medicamentos que pueden afectar, como lo son la aspirina. Hay que retirarla por lo menos 3 días antes de la intervención. El clopidogrel 5 días antes, y el dipiridamol 24 horas antes. Ahora, los antiagregantes. En pacientes con elevado riesgo trombótico es preferible demorar las intervenciones selectivas, como es la suspensión de estos antiagregantes. Si la intervención es de bajo riesgo hemorrágico, habrá que mantener los antiagregantes, y es muy importante vigilar la hemostasia, ya que
podría haber el riesgo de sangrado en el perioperatorio. La mayoría de las intervenciones tienen un riesgo de sangrado, por lo que casi nunca se podrá mantener los antiagregantes en las dosis específicas que se le medican al paciente. Y si existe un factor de riesgo vascular, los antiagregantes pueden ser suspendidos totalmente y casi siempre no va a haber riesgo en el paciente. La siguiente. Bueno, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Cuando son de corta duración, como el ibuprofeno, el ketorolaco, la indometacina, pueden ser administrados hasta el día previo de la intervención. Pero los de larga suspensión deberán ser suspendidos de manera precoz, como lo son el Refecoxib, el Celexib, entre las 48 a 72 horas, como también el naproxeno. En este va a ser de 72 a 96 horas, se le deberá de suspender. Y también en algunos casos, como el piroxicam, se deberá suspender hasta 10 días antes, porque va a existir el riesgo de sangrado y este puede tener una relevancia clínica. Siguiente, por favor. Bueno. El ajuste de anticoagulantes orales en el perioperatorio estará indicado por el riesgo de sangrado en cada intervención. Cuando existe la necesidad de cirugías, a pesar del alto riesgo de sangrado y de riesgo trombótico, se va a necesitar terapias como con heparina de bajo peso molecular para así poder evitar que el paciente se encuentre expuesto a periodos largos sin su tratamiento y no le pueda afectar en un futuro. Y también no exponerlo a un riesgo exagerado de sangrado. Y si es el caso de que no se puedan suspender los anticoagulantes, va a existir una opción de sustituirla por perfusión intravenosa continua, que sería de heparina sódica, y suspenderla de 4 a 6 horas antes de la intervención. En esta tabla que vemos en la imagen, se van a mostrar los intervalos en los que los fármacos pueden ser suspendidos en función de su vida media y como también de su mecanismo de acción. Como también se agregaron aquí nuevos anticoagulantes, como es el dabigatran y el rabaroxaban. Dale, Chacho, por favor. A la siguiente. Ahora los fármacos cardiovasculares. Siguiente. Los antihipertensivos, en este caso los diuréticos. Estos van a producir depresión hidroelectrolítica y pueden desencadenar hipotensión arterial o hipopotasemia durante el perioperatorio. Esto se deben evitar su utilización el día de la cirugía, a menos que existan datos de insuficiencia cardíaca o sobrecarga de volumen. Siguiente. Los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina y antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que son los IECA y el ARA2. Estos se usan para la hipertensión arterial y el fallo cardíaco. Estos van a reducir y tienen efectos cardioprotectores en el paciente que esté sufriendo o que haya sufrido de un infarto de miocardio. Estos pueden intensificarse la hipotensión arterial tras la inducción de la anestesia por efecto secundario. En este caso es importante suspenderlos preoperatoriamente por el riesgo de la misma de hipertensión de rebote y de fibrilación auricular podría aumentar. Cuando la hipertensión arterial se mantiene
mayor de 160 milímetros de mercurio debe de mantenerse hasta el día de la intervención. En caso de fallo cardíaco o de presión arterial es baja, se suspenderá el fármaco de 12 a 24 horas, como lo son los medicamentos el quinapril y el captopril. Se suspenderá de 24 a 48 horas los inhibidores de la enzima angiotensina convertasa, que es el IECA, y el ARA2, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, antes de la cirugía. Si es el caso de la disfunción ventricular izquierda, deberá continuarse en la cirugía de alto riesgo. Bueno, ahora los antirrítmicos. Estos pueden presentar interacciones con el fármaco que existen para anestesiar, pero en general deben mantenerse si se utilizan para tratar arritmias graves. La siguiente. Los betabloqueantes. Estos protegen contra las complicaciones cardiovasculares, como lo son en personas con mayor riesgo. Es importante valorar bien al paciente si existe anemia o hipotensión, ya que puede ser muy perjudicial para el paciente. El tratamiento no debe interrumpirse perioperatoriamente y deberá valorarse su insaturación en aquellos factores que tienen mayor riesgo cardiovascular y que no tengan contradicciones, siempre y cuando sea por su clasificación. Se comenta en este artículo que se han hecho estudios observacionales. Y en esto se han demostrado un riesgo de incremento de infarto perioperatoriamente y también la muerte en pacientes con enfermedad vascular en los que se interrumpió el tratamiento de los betabloqueantes. Y ahora sí, la siguiente. Hipolipidemiantes. Bueno, las estatinas. Estas se van a continuar en el periodo preoperatorio, ya que estas poseen mecanismos que estabilizan la placa de reducción inflamatoria y de la disminución de la trombogénesis. Si se puede precipitar en el caso de que se encuentre el paciente en estado protrombótico. En cirugía vascular, durante el perioperatorio, se mejorará el pronóstico del paciente, ya que esta va a ayudar a normalizar la función del endotelio y va a estabilizar la placa de ateromatosa. Siguiente. Nicina, fibratos, colestiramina y colestipol. Bueno, va a existir un riesgo teórico de reabdomiolosis y miositis. Por ello, deben de suspenderse antes de 24 horas de la cirugía. Siguiente. Antidiabéticos orales e insulina. Los hipoglucemiantes orales deberán de suspenderse el día de la intervención y durante la hospitalización por la posibilidad de que haya un efecto adverso con la anestesia. La insulina, esta es un fármaco de elección de tratamiento de la hipoglucemia durante el perioperatorio y la hospitalización. Permite una mejor adaptación a los requerimientos cambiantes según el estado clínico del paciente. Definitivamente la metformina se va a tener que suspender de 24 a 48 horas, ya que esta va a tener efectos secundarios y como también para exploraciones radiológicas con contraste intravenoso. Bueno, si es el caso. También es muy importante tener bien
checado el manejo de la glucemia, ya que si se encuentran cifras extremas, como es el caso de la hipoglucemia, podría afectar en el ritmo cardíaco y en el estado de la conciencia. Ahí está. Ahora, terapia hormonal. Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos y antiestrógenos. Bueno, estos van a incrementar el riesgo tromboembolítico, por lo que debemos hacer distinción si el fármaco que se emplea para el tratamiento de la osteoporosis y en el cáncer de mama. Esto se tiene que verificar primeramente si el paciente es de edad avanzada, si en este caso tendrá cáncer de mama o enfermedad tromboembólica, obesidad, insuficiencia cardíaca, estado de hipocoagulabilidad, porque si el paciente tiene estos factores, se podría incrementar más el riesgo, el factor de riesgo. Como es el caso de cirugías de bajo riesgo, son en pacientes menores de 40 años, sin ningún factor de riesgo de los que acabo de mencionar. Se puede continuar el tratamiento, ya sea de osteoporosis o de cáncer de mama. Moderado, si la cirugía es en pacientes de 40 a 60 años sin factores de riesgo. Alto, si el paciente es mayor de 60 años, o cirugía en pacientes de 40 a 60 años con algún factor de riesgo de los ya mencionados. Y muy alto, la siguiente, por favor. Se va a incrementar si el paciente es mayor de 40 años con varios factores de riesgo, como uno de ellos sería la atroplastia de la rodilla, cadera fracturada, algún traumatismo, ya sea de mayor o lesión medular. También es recomendable suspenderlos por lo menos semanas antes. Algunas revisiones afirman respecto al raloxifeno, es necesario suspenderlo por lo menos de 7 días antes de la cirugía. Para el tratamiento de cáncer, que es el tamoxifeno, debe valorar el riesgo-beneficio del paciente, consultándolo primeramente siempre con su oncólogo. La terapia hormonal sustitutiva. Se va a aumentar el riesgo tromboembólico cuando su suspensión temporal solo condiciona la recurrencia de síntomas menopáusicos. Se recomienda hacerlo por lo menos unas de 4 a 6 semanas antes de la cirugía, antes de hacer una profilaxis tromboembólica. Así para ver en verdad cómo es que se encuentra el paciente por lo mismo de su tromboembolia. Se permite el mantenimiento de la terapia si la cirugía no es de alto riesgo y la profilaxis es apropiada. En un estudio de casos y controles de Hurback, no se encontró asociación entre la utilización perioperatoria de terapia hormonal sustitutiva y enfermedad tromboembólica postoperatoria. Ahora, en los anticonceptivos orales, el riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar puede estar aumentada de 2 a 5 veces en comparación con las mujeres que no lo toman. O sea que las mujeres que utilizan anticonceptivos orales van a estar más expuestas. En el caso de cirugía de alto riesgo, estos se van a tener que suspender de 4 y 6 semanas antes de la intervención. En caso de cirugía de bajo y moderado riesgo, podrán mantenerse haciendo profilaxis tromboembólica. En caso de suspenderlos, debe de recomendarse el empleo sistemático de anticonceptivos no hormonales, como lo son el preservativo, el DIU de cobre,
esterilización, en algunos casos ya extremos. Y es muy importante antes de la intervención quirúrgica realizar una prueba de embarazo antes de la intervención. Para reiniciar con los métodos, con los anticonceptivos orales, se debe esperar 15 días después de la deambulación completa y al momento también de que reinicie la siguiente menstruación. La siguiente. Ahora las medicinas, plantas medicinales. Existen muchos efectos adversos en aquellas personas que toman test de plantas medicinales. Se encuentra una lista de 197 especies cuya venta es al público y queda definitivamente restringida y prohibida por su toxicidad, ya que pueden afectar en el transcurso perioperatorio y va a haber riesgo en la cirugía. Entre las hierbas con mayores efectos adversos en el perioperatorio se podrían citar las hierbas como la valeriana, efedra, equinacea, hiperico o hierba de San Juan, como también el ajo, entre otras. Y unos ejemplos es la valeriana. Esta, como efectos e interacciones farmacológicas en el perioperatorio, incrementará la sedación inducida por los anestésicos y se deberá de no tomar durante 2 a 3 semanas antes del perioperatorio. Como también el jengibre, que tiene efecto antiplaquetario in vitro, incrementa el riesgo de la inestabilidad intraoperatoria y no se deberá de tomar durante 2 o 3 semanas. El ajo va a tener inhibición de la agregación plaquetaria, potenciación del riesgo de sangrado, y esta no se deberá de tomar al menos 7 días antes. Siguiente. Psicofármacos. El litio. Este es un fármaco con estrecha ventana terapéutica. Es eliminado por el riñón con una vida media de 20 a 27 horas, después de una sola dosis y de 36 con uso crónico. Su toxicidad está relacionada con niveles plasmáticos superiores de 1.5 micromoles sobre litro. Esta toxicidad también se puede incrementar por fármacos que reducen la excreción de litio o aumentan su reabsorción en el riñón, como son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, y los inhibidores de la enzima angiotensina convertasa, los YECA, como también los tiazidas y el metronidazol. Una recomendación es que, la anterior todavía, sería mantenerlo hasta el día de la cirugía, en función del tipo de la intervención, ya sea de mayor o alto riesgo. Deberá solicitarse litemia pre y postoperatoria. Y muy importante siempre estar vigilando estrechamente el equilibrio electrolítico, como también la función renal y monitorizar el bloqueo neuromuscular. Ya la siguiente. Los inhibidores de la monoaminoxidasas o los IMAO. Estos van a inhibir la enzima, la MAO. Esto se va a encargar de degradar la serotonina, la dopamina, la noradrenalina e incrementará sus niveles sinápticos. La tranilcipromina y la fenilcina inhiben irreversiblemente la MAO y se tardan de 1 a 4 semanas en recuperar sus actividades tras su interrupción. Por el contrario, la moclobemida va a ser un inhibidor reversible
con una media de eliminación de 1 a 3 horas. También es muy importante conocer la duración de acción de estos fármacos, porque puede ser impredecible evitar interacciones peligrosas con los fármacos anestésicos, como los que ya se han descrito, como los irreversibles, como para los reversibles. Inhibidores selectivos. No, la siguiente, por favor. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos serán suspendidos de 2 a 4 días, ya que puede dar un síndrome de retirada, que tiene como una incidencia menor en aquellos de vida larga media, que es como la sertralina, la fluoxetina, de 1.5% frente a paroxetina y la fluoxamina de 17%. Durante el intraoperatorio, combinados con meperidina o tramadol, pueden reducir el síndrome serotoninérgico, por lo que deben evitarse en pacientes tratados con estos fármacos. En general, no se va a recomendar la suspensión de estos. Estas interacciones pueden producir efectos deleteros sobre la presión arterial y en el sistema nervioso central. Siguiente. Antidepresivos tricíclicos. Estos van a inhibir la captación de noradrenalina y de serotonina y pueden potenciar la acción de los simpático-miméticos. Dada su vida larga, habría que suspenderlos 2 semanas antes de la intervención, lo que podría desencadenar un síndrome de retirada. Se recomienda aquí continuarlos hasta el día de la cirugía, especialmente en aquellos pacientes tratados con dosis altas. La siguiente. Ahora los anticonvulsivantes, antiparkinsonianos y antiepilépticos. Para estos medicamentos, por lo general, no se recomienda suspenderlos, ya que genera un riesgo asumible y de empeoramiento de la enfermedad, por lo que se deben de continuar hasta el día de la intervención. Y es muy importante conocer bien las posibles interacciones que podría ocasionar la anestesia en estos medicamentos. Siguiente. Y en esta imagen podemos observar un cronograma sobre los periodos en los que se puede valorar la suspensión de fármacos más frecuentes en el perioperatorio, que ya todos estos ya los mencionamos, conforme a lo largo de la presentación. Y la siguiente. Y aquí está mi bibliografía y las preguntas. Bueno, vamos con las preguntas de una vez y ahorita hacemos algún comentario. Bueno, de una vez para José Alfonso Tavares, la primera. Alfonso. José Alfonso. Ok, no contesta. Entonces, con Gamaliel Villalobos. Sí, doctor. Sí, la primera. Sí. Okay. Un segundo. Aquí dice, ¿qué fármacos tienen efectos en la hemostasia y tienen efectos de sangrado en el perioperatorio? Y la respuesta es aspirina, clopidogrel y dipiridamol. Ok.
La segunda para Jennifer Navarro. Jennifer, Sí, aquí está. ¿Qué tratamiento puede administrarse hasta el día previo a la intervención? Ah, ¿Serían los AINES de corta duración? sí. Hay otros, pero está bien conocer. A ver, la tercera es para Jazmín Pacheco. Jazmín, Sí, aquí estoy. ¿Qué producen los diuréticos en el perioperatorio, verdad? Mm, bueno, pues lo que se comentaba era que producían depresión hidroelectrolítica sí, y también podían desencadenar una hipotensión arterial. claro. Sebastián Bandala, ¿la que sigue? Sí, doctor. Dice, los antiarrítmicos pueden presentar interacciones con fármacos anestésicos, pero en general deben mantenerse en especial si se utilizan para tratar arritmias graves. Esto es verdadero. Sí, ok. Ah, Norman Polanco. Claro, dice cómo se deben de tratar los betabloqueadores. El tratamiento era, bueno, no debe interrumpirse pero periódicamente y debe valorarse su instauración en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, según lo que comentaba mi compañera Rebeca. Ok. ¿Te sales de compartir pantalla, Rebeca? Sí, Rebeca, doctor. mira, un comentario. Hiciste un Sí, buen resumen, pero mi pregunta es, ¿por qué te equivocas al leer? pues es que los nervios, doctor. ¿Cuáles nervios? Discúlpeme. Ni siquiera estamos presentes. No, ya sé. Fíjense bien, ya son octavo semestre. Cuando alguna vez a mí me preguntan que qué clase doy o que qué enseño en la Escuela de Medicina de Guadalajara, les digo yo que nada. Y me dicen, entonces, ¿qué haces? Les digo, yo formo conferencistas, o al menos trato de formar conferencistas. Cuando un profesionista llega al grado de dar conferencias, llega a un nivel muy alto, a ligas mayores. Y la verdad no he tenido oportunidad de explicar o de platicar tanto de este tipo de cosas, pero ustedes deben aspirar más allá de ser nada más profesionistas. Y una de las cosas que deben de preocuparse es de dar buenas pláticas. Sí, el hecho de que tú te equivoques y digas una palabra por otra y el hecho de que no puedas mencionar correctamente los medicamentos, pues no te pone, no te deja, no deja buena imagen pues de lo que tú estás haciendo.